Lo primero que quisimos ir hablando era acerca de no se puede servir a dos señores, pero junto con esa enseñanza hablábamos de que la palabra que se traduce ahí en el libro de Mateo y que está comúnmente en las traducciones de nuestra Biblia, que dice no se puede servir a Dios y a la riqueza, en una de las traducciones antiguas está, en lugar de decir riqueza, habla de deseos desordenados por el dinero. Pero otra traducción más antigua habla acerca de Mamón. ¿Y quién es Mamón? Es el Dios de la riqueza. Entonces, cuando la Biblia nos habla de no se puede servir a dos señores, nos pone bien claro que seremos gobernados por el uno o por el otro. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión por quién vamos a ser gobernados. Y Mamón, yo esta mañana me levanté pronto, el Señor me hablaba en mi cama, y hay veces cuando el Señor me habla me confío en la memoria, pero es que cuando Dios me habla puedo tener buena memoria, pero muchas veces la forma y la naturaleza que viene una palabra a mi espíritu, hay veces cuando no la escribo exacto como Dios me lo ha dado, le cambio la procedencia o la posición. Pero esta mañana me levanté pronto y lo comencé a escribir, y el Señor me hablaba de que la gran diferencia entre cómo opera uno y cómo opera el otro. Cómo opera, aquí está. Mamón gobierna desde el temor. La manera o la matriz o la influencia en la cual opera Mamón es a través del temor. Ahora, si usted captura esto poquito que le voy a ir diciendo y no lo tome como algo sabido o algo a la ligera, deposítelo en su interior. Primero y principal, el temor muchas veces es algo inexistente. ¿Sí? Nosotros le tememos a muchas cosas. Por ejemplo, hay veces tenemos temores a que nos suceda algo, miedo o vértigo porque comienza un nuevo día y las cosas y los compromisos y las necesidades, y entonces le vamos teniendo temor a que nos pueden acontecer o que no vamos a lograrlo o que tengo muchas cosas para hacer. Entonces, la manera en la cual gobierna Mamón está basado el impulso, la motriz es el temor. Y como Mamón tiene que ver con el dinero, la manera en la cual va a querer gobernarte es como teniendo temor a que el dinero no va a alcanzar, o que mejor manejes o tengas una estructura por cuidado, pero ese cuidado proviene y está fundamentado siempre desde los miedos. Ahora, si nosotros comprendemos que el temor es algo inexistente, y a ver si usted me puede seguir con esto. Desde pequeño a los chicos, hoy tal vez no está tanto la cultura, pero siempre se lo trataba de atemorizar con algo, ¿no? Me contaba mi tío, me decía que él no era el hermano mayor era como medio que se desentendía, él era el siguiente hijo, pero siempre a él le hacían cargo los hermanos y le decían, fíjate que tus hermanos se porten bien. Entonces él no sabía cómo, si era un hermano, cómo hacer que los hermanos, que eran medio salvajes, se portaran bien. Dice que había una foto, y esa foto o dibujo era un poco de frente. Y era una foto como de un santo, porque la casa familiar era muy católico, así que era un santo, o una virgen, no me acuerdo. Y la foto, dice, era de frente. Y yo cuando es de frente parece que te está mirando. O sea, usted se pone de costado y la Virgen o la fotografía te está mirando. Te pone el otro costado y parece que te mira a vos. Entonces le decía, mirá que te está mirando. Entonces dice que era la manera como los hermanos se portaban bien. Entonces, es un temor inexistente. En la cuadra de mi tío
había un muchacho que caminaba con un pie mal así, pero no solamente tenía un defecto en la pierna, había un problema en su cerebro, pero era buenísimo. No era una persona, pero veo que los chicos a veces se asustan con ciertas cosas, y no me acuerdo el nombre, pero todos los chicos se asustaban. Entonces uno le decía, mirá que le decimos que venga, y el que venga era esa persona que caminaba mal, pero era bueno. Pero, ¿qué se le transmitía? Un temor que era inexistente. Bueno, no quiero hablar del viejo de la bolsa, porque si no va a decir la edad que tengo, pero era muy común en nuestro barrio que se hablaba del viejo de la bolsa. Cuidado que y la idea era que venía un viejo, te metía en una bolsa y te hacía desaparecer. Entonces, la realidad es que el viejo de la bolsa, cuando sos grande, vos decís, ¿dónde estaba el viejo de la bolsa? Era inexistente. Es que el miedo opera continuamente de algo inexistente. ¿Me estuvo siguiendo? Parece como que yo te estoy haciendo un trabajo psicológico. No, pero usted tiene que comprender, porque Satanás es engañador. Y el engaño, el principio es a través del temor, que es lo contrario a fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es reposar en el Dios que tenemos, en la fe de su Hijo que tuvo en su Padre, y que Cristo le confió y confió en su Padre. Y nosotros tenemos que tener esa fe que el Hijo tenía en el Padre, y que nosotros como hijos podemos tener también en nuestro Padre Celestial. Entonces, fe es la certeza, fe es lo contrario al temor. Si yo voy a la psicología o a lo mental, dice la psicología que el 95%, cuando una persona se levanta y comienza un día, el 95% de las cosas que piensa son negativas. Y de ese 95%, el 90% no le suceden. Entonces, comúnmente pensamos cosas negativas. Dígale a que está a su lado, ¿viste? Pensaba que iba a llover y no llovió. No, hay gente que anda con el celular y dice, no, que hoy llueve, mañana llueve y todo. Muchas cosas que son negativas. Dice, pastor, pero usted está vendiendo en un bolazo. No estoy vendiendo, es que yo quiero establecer cómo opera desde el temor. Mire, cuando el apóstol Pedro va a Samaria, porque se estaba predicando el evangelio y gente se estaban convirtiendo, y Pedro comienza a imponer las manos en las personas y recibían el Espíritu Santo, ¿quién estaba ahí cerca? Ese hombre que era como un mago, ese sabio que manipulaba la ciudad. Pero ¿desde qué punto la manipulaba? Como él tenía conocimiento de ciertos trucos y de cierta manipulación de cosas, la manipuló desde el temor. Y desde el temor operó en la manipulación y gobierno sobre una ciudad, desde donde opera y cómo trabaja para manejar la conciencia o manipular a las personas. ¿Cómo vino la revolución y la revuelta que casi le quitan la vida al apóstol Pablo? Y algunos de los discípulos de Pablo lo golpearon tremendamente. Y dice que a Pablo lo tuvieron que retener para que no vaya a buscarlo a ellos, porque la vida de Pablo corría peligro. Porque un tal Demetrio, que se dedicaba a la fabricación de estatuitas, imágenes de la diosa Diana, dijo, se nos cae el negocio. ¿Y cómo operó Mamón? Si se nos cae el negocio, si esta ciudad, Efesio, se mantiene por la economía de esta diosa Diana, y si acá nos predican otro evangelio, ¿cómo nosotros vamos a funcionar? Entonces el miedo hizo que se levante una revuelta donde la gente se revolucionó, y donde yo te leí la semana pasada que estaban en un recinto aborotado, pero la mayoría de ellos estaban confundidos. No sabían por qué estaban ahí, ni cuál era el motivo por el cual estaban ahí. Y así opera Mamón. Entonces, usted tiene que saber que Mamón, la plataforma, la base, la procedencia es el miedo.
¿Por qué nadie se califica a sí mismo avaro, mezquino? Porque nadie se reconoce. La persona que opera desde el miedo y desde el temor a quedarse sin plata, a no llegar, a no poder, a no lograrlo, todo esto, empieza Mamón a decir, no, yo tengo que cuidar, yo tengo que ser cuidadoso, yo tengo que administrar bien la plata, todo desde una posición del temor al miedo. No desde una posición de fe, siempre desde una posición del temor. Entonces Mamón opera desde el temor y Dios opera desde el amor, la fe y la confianza en Él. Entonces usted tiene que decidir y darse cuenta cuál es la frecuencia que va a funcionar sobre su vida. No porque tengo muchos compromisos y tengo que viajar y tengo que hacer esto. Yo les contaba el testimonio de que estaba en un viaje con mi esposa y que yo me di cuenta que no estaba disfrutando. Y mi esposa me dice, ¿qué te pasa que estás como ido? Parece que tenés la cabeza en otro lugar. Es que yo continuamente estaba pensando decir, vamos a llegar, vamos a tener para todo lo que necesitamos en este viaje y vamos a poder cumplir. Estaba bloqueado. Nunca me había pasado eso. Y eso es porque le di lugar a una injerencia de un gobierno en el cual yo no soy gobernado por Mamón. Yo soy un hijo de Dios y mi proveedor es el Dios de los cielos. Desde esa plataforma nosotros tenemos que empezar a funcionar. Y cuando Mateo nos dice, no se puede servir a dos señores, al Dios del cielo y al Dios de la riqueza. Entonces, porque el Dios de la riqueza te va a manipular desde el temor. Y cuando una persona es controlada por el temor no solamente paraliza, bloquea. El temor te puede hacer perder el rumbo, tu propósito, tu destino, el camino, la asignación por la cual Dios te ha dado algo solamente por el temor. Y no operar en los principios correctos y no dejarse gobernar, ser dirigido, de que el señorío de Cristo tome lugar en tu vida. Entonces, es fundamental que nosotros comprendamos bien cómo opera uno y cómo opera el otro. Entonces, Mamón siempre va a traer una plataforma de temor. Mamón siempre, y usted debe identificar, es decir, bueno, si yo estoy teniendo miedo y si lo que me predomina es que no voy a llegar, no voy a poder, no lo voy a lograr, si el temor está tomando lugar, entonces tiene que dar cuenta de decir, aquí está operando Mamón. Discúlpeme, ando con una situación. Bueno, no ando con nada, yo estoy sano. Amén, soy un hijo de Dios. Entonces, de cómo Dios, que es nuestro Señor, el cual dice que gobierna y domina y señorea sobre todas las cosas y que nosotros somos sus hijos, debemos empezar a movernos bajo esa confianza. Segunda cosa que decíamos en la semana era que a Mamón no se crea que hay veces hay gente que creen que con un acto ya está hecho, con una acción. No, esto es una vida continua, es una cultura que usted tiene que establecer, es continuo. No es que hoy de pronto dice, bueno, le voy a tener confianza a Dios y en un acto emocional opera en una situación de dar una ofrenda generosa y creer que, bueno, lo vencí a Mamón. No, esto tiene que ser todos los días, de continuo. Continuamente nosotros operar para decir cada día, decir, yo no le voy a tener mi temor, yo voy a confiar, yo voy a descansar, yo voy a creer y tener ese reposo en la providencia divina, en cómo Dios va a traer y va a venir y va a suplir en muchas de nuestras necesidades. Mi esposa estábamos hablando de cómo hay veces los incrédulos, como dice la Biblia, son más sagaces que los hijos de la luz. Hay veces nosotros, en mi caso, no voy a nombrar a otro, a veces estamos pensando, sí, Señor, cuidamos esto, cuidamos lo otro, y guíanos, dirígenos. Y a veces los hijos de las tinieblas toman decisiones tan arriesgadas, compran y venden y hacen tantas transacciones y no tienen a Dios y no confían en el Señor, pero parecen como más confiados. Dígale que está a su lado, nosotros somos los hijos de la luz. Este saco me da demasiada temperatura. Está tu papá para defenderte ahora.
Pero igual te vamos. Aleluya. Vamos a leer unos versículos. Estábamos hablando la semana, Jeremías capítulo 10, 23, es lo que leímos el día jueves, hablando del camino y de disponer nuestra vida en el gobierno del Señor. 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. A ver, dígalo conmigo. El hombre no es señor de su camino. Miguel no gobierna sobre los caminos de Miguel. Aunque el incrédulo dice: yo de mi vida hago lo que quiero. No, mentira. Se mueve según las circunstancias, y esas circunstancias son consecuencias de las decisiones sin Dios. Así que nadie hace lo que quiere. Pero cuando uno le rinde la vida a Dios y reconoce el gobierno y sabe quién es su Dios, y que no me gobierna Mamón ni las circunstancias, sino que me gobierna el Dios de los cielos, entonces el hombre no es dueño de su camino, sino que el Señor gobierna sobre todas las cosas. Entonces Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, no soy dueño de mi camino, ni tampoco me auto ordeno los pasos. Mire, para tener algunos versículos. En el libro de Job, capítulo 34, unos libros anteriores, versículo 21, libro de Job 34, versículo 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y él ve todos sus ¿qué? Él ve todos sus pasos. Dios observa y tiene sus ojos atentos al caminar de sus hijos. Proverbio, capítulo 16, versículo 9. Proverbios 16, 9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino. Claro, uno dice: bueno, me gusta esto, me gusta lo otro. Mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando uno le rinde a Dios y le dispone el gobierno al Señor, es glorioso caminar bajo ese gobierno, sabiendo que Él no solamente nos está dirigiendo y gobernando, sino que, como dice la Escritura, no vamos a resbalar jamás. El Salmo 1, en el versículo 6, que es el último versículo del Salmo 1, nos da una palabra acerca del camino del justo. Ponémelo un poquito ahí, el Salmo 1, versículo 6, y de cómo el camino del justo opera correctamente. Dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos o del impío, ¿qué va a pasar? Perece, termina, no cumple el objetivo, no cumple el propósito. Porque nadie en la tiniebla va a discernir, porque nosotros somos gobernados por la luz y estamos bajo el reino de la luz admirable o bajo el reino de las tinieblas. Por eso usted puede encontrar personas que operan desde una frecuencia en la cual dice: no tengo de nada que arrepentirme, y si no tiene luz, ¿cómo se da cuenta de lo que está bien y lo que está mal? Y si dice que andan durante el día como aquel que anda en la noche palpando las cosas, porque no conocen el camino, no conocen cómo o por dónde transitar o caminar. Entonces, por eso usted va a escuchar una sociedad que habla de esa plataforma. Mi esposa leía, cuando abría las Escrituras, el relato cuando se encuentra con el ángel de Jehová. Y fíjese, yo estaba escuchando que Josué era, ¿no?, que le pregunta: ¿estás con nosotros? ¿Y si era el ángel de Jehová? ¿Por qué no dijo: estás con nosotros? No, porque ese ángel no estaba identificado que era uno más de ellos. Era el ángel de Jehová. Él dice: estás con nosotros. He venido como príncipe del ejército del Dios de los cielos.
Entonces, no era uno más del grupo, era el que venía, el que iba a dirigir a Josué y que iba por delante y el que iba abriendo el camino. Es como la profecía que Dios le dio a Moisés: iré delante de ti y mi ángel irá contigo y te daré descanso. Eso es caminar con el gobierno y la dirección del Dios de los cielos. No era uno más del grupo, era el ángel de Jehová. Era que Él gobierna y administra y domina sobre nosotros. La semana hablábamos de cuando Dios le habla a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? No le estaba hablando geográficamente, no le estaba hablando de que sabía que estaba escondido atrás de un árbol. Le estaba diciendo: tu mente, tu patrón que te gobierna, ¿de qué lado estás ahora? Porque fuiste enseñado de una manera, pero alguien te enseñó que estabas desnudo. Empezaste a funcionar de otra manera y de otra frecuencia, porque no se puede servir a dos señores. Entonces nosotros tenemos que saber que el servir a Dios no es un sistema religioso, no es un sistema de imposición de hombre, no, es que nosotros al conectarnos a los principios, al rendirnos al propósito de Dios, al hacer como dijo María, la madre del Señor: haz conmigo conforme a tu voluntad, me rindo, yo tengo deseos, sueños, pero someto mis sueños, mis planes, mi propósito a los tuyos y se haga tu voluntad. Entonces vos vas a enderezar mis caminos, yo voy a cumplir los designios y los propósitos que también tengo para mi vida. Entonces nosotros empezamos a poner en orden y a ordenar muchas de nuestras cosas. En estos días hablábamos de que la solución no va a venir de una mente humana, ni de esa mente humana operando de una posición de gobierno. Decirle al que está a tu lado: nunca la solución va a venir desde una razón humana. Yo lo tengo escrito así: la esperanza de la humanidad no puede surgir de la sabiduría de los gobernantes. Olvídese. La solución, la esperanza, la bendición solamente va a venir de la voz y el sonido del cielo sobre esta tierra. Así que si usted espera que te va a venir una solución o va a venir mejor tiempo y época por un gobierno terrenal humano, estamos muy equivocados. Voy a avanzar un poquito y voy a pegar un salto a lo cotidiano. Cuando una persona tiene un poco de vida sedentaria, de pronto en estos días que están de fiesta y uno tiene un poco de descanso y pierde una desconexión de muchas cosas, compromisos laborales y otras actividades, es muy común que la persona geste esto: radio, no está solo, no permite que la mente trabaje, o de pronto si está en casa pone televisor y se pone a mirar, o internet o computadora. Es muy común que si la persona está en un tiempo de ocio, empiece a operar mucho la mente humana y la mente natural empiece a trabajar. Entonces nosotros tenemos que saber y darnos cuenta que cuando la mente humana, la mente natural, nos empezamos a conectar desde lo natural, eso empieza a trabajar y a traer conclusiones o deducciones humanas. Eso empieza a operar de una forma en la cual nosotros empezamos a sacar las cosas y las conclusiones desde la mente terrenal. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Esto es para mí? ¿No es para mí? ¿Desde dónde sacamos esa deducción? ¿O de formación de malas experiencias del pasado? Que esas malas experiencias quieren venir a bloquearnos y producir ciertos temores. ¿O realmente estamos teniendo una conexión espiritual? En el libro de Mateo, capítulo 12, Mateo, capítulo 12, el Señor habla del buen tesoro. El versículo 33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo
y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto con Mamón? Te estoy mostrando de que si usted va a seguir operando desde la naturaleza adánica, caída, si la emoción o el hombre natural será el que gobierna tu vida, te va a gobernar Mamón desde la plataforma, desde los temores y la deducción humana. Pero si usted está conectado a la fuente y a la vida del Espíritu, el que te va a gobernar es el Espíritu Santo y no las circunstancias. Y no los temores. Y no el presente, sino los principios eternos. Entonces dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. ¿Por qué? Por el fruto se conoce el árbol. Entonces una persona que está en un día ocioso, está en un tiempo ocioso, empieza a pensar cosas. Y empieza a sacar deducciones. Porque hay una desconexión de la vida espiritual y se conecta a la vida de la razón y el intelecto. Y opera el hombre natural y el Adán caído. Y no opera desde la fe y los principios eternos. Entonces empieza a pensar, esto no me conviene, ¿para qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Todo desde deducciones humanas. ¿Qué nos dice el versículo 35 de este mismo capítulo? El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca ¿qué? Malas cosas. Nosotros tenemos que darnos cuenta a qué nos estamos conectando. ¿Cuál es la frecuencia? ¿A qué está conectado nuestro corazón? ¿Bajo qué orden yo estoy? ¿Qué sonido estoy obedeciendo? ¿Y cuál es la frecuencia que estoy obedeciendo? ¿Estoy obedeciendo a la enseñanza de la vida, del ayer, de la experiencia? Esta mañana, y lo vamos a hacer luego, tuvimos un momento como tuvimos todos estos días en palabras de agradecimiento. Y que dimos lugar a que diferentes hermanos puedan tener palabras de gratitud, líderes, servidores, hombres del ministerio. En diferentes espacios y momentos tuvieron palabras de agradecimiento. Cuando veníamos en el auto, yo le decía a mi esposa que el mayor problema en las congregaciones es que nadie se recibió de inútil. No tenemos muchas personas con la diplomatura de inútil. Y eso no te lo dice el pastor, eso lo dijo Jesús, por si usted me ve que estoy medio fuerte diciendo esto. Dice el Señor Jesús que recibimos el diploma de inútil cuando hemos obedecido. Entonces la diplomatura de inutilidad se recibe en obediencia. Entonces dice, ¿qué tiene que ver eso con el servicio? Porque cuando uno viene a servir, se va a encontrar con tantas cosas que te van a dar ganas de entregar el servicio al otro día. Cuando uno sirve, se encuentra con tantas injusticias, con tantas oposiciones, que uno dice, ¿para qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y quién dijo tal cosa? Muchas cosas que van a ir en contra de tu personalidad. Pero usted necesita recibirse, usted necesita el título. Decirle al que tenía al lado, necesitas graduarte en inútil, decirle. Hablábamos esta mañana de los que vienen a limpiar. Usted se piensa que la persona viene acá y dice, ay, alabamos al Señor, qué lindo es limpiar la casa del Señor. No, por ahí va a venir a la mañana, te citaron a las 9 y las puertas van a estar cerradas. Y usted va a venir y dice, pero el hermano que me citó vino a las 9, y me citó a las 9 y vino a las 10, ¿cómo puede ser? Y cuando quisimos lavar, no estaban los baldes, y no teníamos ni trapo de piso, y los trapos de piso, yo usé un trapo de piso que había por ahí, y el hermano se enojó porque dice que el trapo de piso era de su racimo, y ahora me dicen de que yo les robé el trapo de piso. Yo no le robé a nadie, porque yo vine a servir, así que no voy a servir más para no tener problema con nadie. No, necesitas el título, la diplomatura de inútil.
que cuando te encuentres con tantas cosas dentro de la casa del Señor, te determine a decir, no, yo voy a seguir sirviendo. Pero ¿cómo puede ser? Porque hay gente que de pronto se para y dice, ay, pero no somos familia. ¿Y cómo te tratan así? Toca a la que está a su lado y decir, estás en el reino de Dios. Y hay veces hay pariente lejano, ¿no? En el reino hay veces que hay pariente lejano. Continuamente suceden cosas. ¿Cuántas veces vino alguien y dice, necesito la llave del aula porque le pusieron, primero que le pusieron llave y le pusieron número a las aulas. Necesito la llave del aula 4. Entonces uno va a secretaría y le dan la llave del aula. Va al aula 4, cuando va al aula 4 está alguien ahí y dice, estoy yo, acá no puede entrar nadie. Ah, no, pero yo la pedí. Ay, yo se la pedí a la pastora y yo se lo pedí al pastor. A ver quién tiene más poder. Empezamos con todas esas cosas, a ver, ¿y quién es? Y dice, sí, pero yo tengo que hablar con una persona, y yo vengo con mi racimo. Y yo doy racimo en esta aula. Y esta aula, la mesa esa la compramos nosotros. Y entonces el otro se pone y dice, sí, vos compraste la mesa, pero nosotros... Y empezamos con una disputa de decir, ¿y a quién le toque y a quién le corresponde? Y dice, yo no tengo otro momento, y yo tampoco. Y otro dice, yo trabajo. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que yo juego a las bolitas? Y empieza una pelea entre hermanos. Y los dos creen que tienen razón y los dos vienen a una reunión con el pastor y la pastora. Yo vine tal día y él tenía la sala ocupada. Y el otro dice, no, vos no tenías por qué usar mi sala. Y se empieza un lío. Y dice, yo nunca más hago nada. No, tenés que seguir, tenés que buscar el diploma. Toquen la espalda de adelante y dígale, hay que seguir adelante. ¿Sabe? Hay personas que enseguida se enojan, dicen, yo olvídese. A mí así las cosas no me gustan, porque yo soy una persona derecha. Para ser derecha hay que aguantarse todas esas cosas. Pregúntenle a los que les sirven. ¿Cuántas veces tuvieron que subir al cuarto piso a una reunión con el pastor y le dijeron, ¿cómo fue esto? Acá tengo a Cristian, hace poco lo llamaron a una reunión y dice, escúchame, hubo una cena por ahí, ¿cómo es? ¿Vos tenés algo que ver? Pues lo agarraron así de las barbas, se las pusieron en remojo, pobre Cristian. Y así suceden continuamente cosas. ¿Y qué continuamente? Porque si no, no sigo adelante. ¿Usted se piensa que toda la vida del pastor son los regalitos que a veces que alguien viene y me trae un chocolate y dice, ¿cómo me gustaría ser pastor porque me regalen chocolate? Yo te voy a llevar para todo lo que no son chocolate. Porque no siempre son chocolate y son cosas que están diciendo y que están hablando y que se están comentando y que nosotros estamos afrontando continuamente, pero necesitamos tener el diploma. Y cuando se tiene ese diploma es que fuiste simplemente obediente. Porque la razón te va a decir otra cosa. Pero usted tiene que determinarse, ¿por qué soy gobernado? ¿Por los principios o por la naturaleza adánica o mamónica? ¿Para qué yo voy a gastar mi tiempo acá si yo trabajando de otra cosa puedo ganar más? ¿Para qué yo voy a hacer esto si en otro lado recibo más recompensación? Y continuamente le vamos a dar, si usted le da lugar a Mamón, Mamón te va a predicar todo el tiempo. Mamón te va a decir que los hermanos que tenés en el racimo son peor que tus compañeros de trabajo. Mamón te va a decir, mirá, los que tenés en el colegio y los compañeros del colegio te comprenden más, son más amigables, son más fieles, son más genuinos. Estos son truchos. Estos son caretas. Cuando el pastor predica y canta, aleluya, y después andan en cualquiera. Mamón te va a predicar todas las cosas. Pero usted tiene que decidir por qué va a ser gobernado. Porque Mamón no te gobierna en el dinero, es el Dios del dinero, pero tiene muchos gobiernos los cuales va afectando. ¿Cómo se comienza la revuelta en Efesios? Porque primero les introdujo el miedo. Y dice, si nosotros creemos al Dios eterno, nos vamos a quedar sin la diosa Diana. Y si no tenemos a Diana, ¿de qué comemos? Mamón opera, la plataforma es el temor. ¿Y cómo se mueven las masas y las personas a través del temor? Continuamente dice, cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con lo otro. Y la gente se empieza a asustar. Cuando se empieza a operar desde un principio mamónico, usted debe decir, no, este no es el orden divino. Esto no es el orden establecido. Yo que tengo que establecer la palabra.
Entonces yo necesito la diplomatura. ¿Y cómo es ese diploma? Obediencia. Fui para acá, bueno, no era lo correcto, pero obedecí a quien me mandó. Hace poco una persona tuvo una reunión más o menos de unas 3 horas y me dijo, yo veo que esto era un colaborador de un pastor. Me dijo, yo veo que esto no produce, que esto no hace, que esto... Y quiero saber si yo estoy equivocado. Digo, vamos al principio. ¿Por qué usted está haciendo esto? Porque me mandó mi pastor. Listo. Límpiese de toda culpa y cargo. Obedezca a su pastor. Si produce o no produce, será problema del pastor. Usted, su problema es obedecer. El principio, usted obedece. El pastor lo mandó. Listo. Hágala porque ese es el principio de la obediencia. Porque Jesús dijo, si te mando y haces, y vienes y hago, y te digo, ve y va, entonces te estás recibiendo. Nadie te dijo, pensá, deducí, calculá. Cuando Dios le muestra a Moisés, le muestra el diseño. Y le dice, seguí el diseño. Moisés no pensó y dijo, ay, púrpura con rojo carmesino no combinan. No es de onda. No, el modelo se lo mostraron y le dijeron, es así. Ay, no, pero pelo de camello con cabra, no es lo mismo. No, es como que es otra fibra, es otra cosa. No. Dios dijo que había que mezclarlo así. Dios dijo que lo que iba bajo tierra tenía que ser madera y tenía que ser estaca de bronce, pero lo que entraba en el lugar santísimo tenía que ser oro. Es parecido, pero no es lo mismo. Satanás continuamente trabaja con imitaciones, que es parecido, pero no es lo mismo. Hay que traer el principio. ¿Y qué dice? ¿Qué dice en el libro de Hebreo? Que Moisés, como siervo, operando en la frecuencia de siervo, fue fiel en toda la casa. Tenía un doctorado en inutilidad, porque hizo conforme al modelo. Pero Cristo sobre su casa. Entonces, Moisés opera en una frecuencia, pero Cristo ya es el dueño de casa. Y la cual casa no es una tiendita de madera con recubierta en oro. La cual casa somos nosotros. Es mucho más superior que el otro en la obediencia. Pero ese también fue probado en obediencia. Porque el Hijo fue perfeccionado en obediencia y en obediencia de sufrimiento. Porque en esa obediencia padecé muchas cosas. Porque vos decís, injustamente, yo hice bien, me devolvieron mal. Trabajé para esto y me devolvieron de otra manera. Sembré y parece que no cosecho. Es que usted tiene que seguir funcionando en el principio de obediencia. Decirle a alguien, y a su tiempo vas a cosechar. Usted tiene que operar en el principio. Porque el cálculo de la mente es fácil. No se vaya, no viaje mucho. Si quiere nos ponemos aquí, pantalla, calculadora en mano. Nadie que gana 1000, si le sacas el 10% tiene más. Eso te lo dice la mente. Pero en el principio eterno te dice que cuando usted viene y prepara y trae los diezmos al Señor, empieza a operar otro orden. Que los cielos son abiertos y que con ese 90 Dios te dice, yo te voy a suplir. Entonces, cuando usted dice, tengo más, usted opera en una frecuencia adánica. Me las arreglo por mí solo. Una familia, vino el hombre solo hoy. No vino solo. Cuando me saluda estaba solo. Yo digo, usted tiene otra onda. Zapatilla, topper, jean, remerita. Cuando lo conocí la primera vez, a ver si no haya ningún familiar, a ver si después me vende. Ah, me están mirando por video. Bueno, entonces, cuando conocí por primera vez parecía un tanguero, ¿no? Una persona de unos años atrás. Ahora le digo, usted parece un pibe. Me dice, pero no solo eso, pastor. Cómo Dios nos ha bendecido. Y me contaba cómo habían prosperado y todo. Y entonces yo digo, bueno, la gracia del Señor y lo abracé y el hombre se quebraba porque vinieron en una situación no solamente sin Dios, realmente económicamente crítica. Yo hago la cola que me saludan así y de pronto viene la esposa con uno de los hijos. Me dice, pastor, le quiero contar un testimonio, ya me lo contaron. Y me dice, no, pero yo se lo quiero contar igual, me dice. Y me dice, conseguí trabajo al fin del año. Y entonces la esposa me dice, no, pero no solamente él. Y entonces mientras me está contando, vuelve el hermano de este lado. Me dice la esposa, consiguió trabajo él,
conseguí trabajo yo, mi esposo. Y entonces el marido me dijo, esto fue todo un realineamiento, me dijo. Esto fue algo que Dios fue haciendo. Me dice, pero ¿sabe lo que me conmovió a mí? Me dijo, yo participo de los racimos. Y dice, yo escucho que en el racimo a algunos les llevó años. Y entonces él se sentía como mimado por Dios. Porque nosotros en meses, Dios revirtió todo. El Señor transformó todo. Y el hijo me dice, cuando nosotros vinimos no teníamos nada, pastor, estábamos tan mal. Me dice, dimos la primicia, pero eso no era primicia, porque era tan poco. Y el papá le dice, sí que era poco. Entonces yo le digo, no se trata del volumen, se trata de poner el principio. Se trata de obedecer. Dios dice, trae mi diezmo, trae los primeros frutos, trae tu ofrenda, y Mamón no tiene que tomar lugar. Y si usted le da lugar, en otras palabras, no le impidas a Dios, no le bloquees a Dios la oportunidad de manifestarse en bendición en tu vida. No le impidas al Padre Celestial manifestarse como tu Padre de amor y dador para tu vida. ¿Sabe qué dolor es que el Padre, teniendo todo y pudiéndote suplir, usted lo bloquea y se lo impide? Porque Dios no se mete donde no es llamado. Dios no va donde no es invitado. Usted dice, Dios mío, ayúdame. Sí, pero cuando usted cierra el cielo, usted lo bloquea a Dios. Usted lo imposibilita a Dios hacer de bendición a tu vida. Cuando usted dice, Mamón me gobierna, Dios no puede tener lugar en tu vida. Usted le está dando lugar que el Señor sea otro. Cuando usted empieza a funcionar desde la conclusión y la deducción de la mente, de lo que veo, lo que me parece, y saca una conclusión, usted le está dando lugar a Grecia y no a la nueva Jerusalén, la que viene del cielo. Usted le está dando lugar a la mente y no al espíritu. Y esto está contaminado por la vieja naturaleza y necesitamos ser gobernados por el Espíritu del Señor. Que el Espíritu de Dios gobierne. Esta palabra de mis pasos no habla solamente de lo físico, sino que al aplicar y al vivir y a todo lo que tenemos por delante, Dios sea el que tiene el gobierno y el señorío. Dios debe tener. Ahora, Dios no lo puede tomar si usted no se lo da. Si no toma lugar la imagen que nos muestra el cuadro de María y el ángel de Jehová. Dios le dice, mujer, eres favorecida, nacerá de tu vientre el Salvador. Le cuenta todo. ¿Y cómo será posible esto? ¿No? Porque ella no sabía cómo será posible esto. ¿Qué dice? La sombra del Altísimo te cubrirá. ¿Qué dijo María? Hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Le rinde el gobierno y la administración de decir, hacé, deshacé, comprá, vendé, tenés derecho a todo. Y ahí Dios comenzó a operar. Y así debemos ser nosotros. Señor, te entrego mi vida. El arrepentimiento, el rendirnos al gobierno y señorío de Dios debe ser continuo, diario. El arrepentimiento debe ser un ejercicio continuo. Es decir, Señor, yo me arrepiento y te rindo todo a ti. Cuando eso toma lugar, la sombra del Altísimo cubre. Con eso es suficiente. La sombra del Altísimo te cubrirá. Y Él se encarga. La cobertura, la protección, el favor de Dios que tome lugar sobre ti. No se puede vivir con dos señores. No se puede vivir con la mente humana, terrenal y gobierno de lo que pienso, creo y me parece,
y con lo que dice la Escritura. Uno de los dos va a dominar. Pero los hijos de Dios son guiados, son gobernados por el Espíritu del Señor. Esos son hijos de Dios, dice Romano. Los que son hijos de Dios son gobernados por el Espíritu. Así que este es un buen momento para que usted se determine que usted es un hijo de Dios y que será gobernado hoy, 2/19, en unos días, 2020, y los próximos 100 años, gobernado por el Espíritu de Dios. Amén. Incline su cabeza, cierre sus ojos por unos instantes y medite allí en su interior. Medite en lo profundo. Cuando tengo mis momentos y tengo tiempo de descanso, mi depósito está lleno de ti, estoy conectado a ti, o todavía predomina la naturaleza adánica. Todavía predominan en mí las palabras, las enseñanzas, los dichos de la vida, la calle, de mi papá, de mi viejo, mi vieja, o los principios de la palabra. Necesitas abandonar el viejo sistema para comenzar a funcionar en el nuevo sistema. Necesitas abandonar el yo me la arreglo solo, a que sin ti nada soy y nada puedo hacer. Que si tu ángel no está con nosotros, que si tu presencia no es de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Pero si tu presencia está con nosotros, nos rendimos y confiamos, porque Jehová es nuestro pastor y nunca nada nos faltó ni nada nos faltará. Jehová gobierna y cuida mis pasos y me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, mi corazón estará confiado, porque Jehová es mi escudo y mi fortaleza, y porque he puesto en Dios mi confianza, y mi esperanza está en el Altísimo. Aleluya. Él me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. No tendré temor de pestilencia que ande en el día, ni mortandad en la noche, porque tú estarás conmigo. Tú eres mi castillo fuerte. Tú eres mi Dios todopoderoso y más que suficiente. Gracias, bendito Rey. Gracias, precioso Salvador. Gracias, Señor. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Y siervo inútiles somos, Señor. Simplemente hemos hecho lo que tú nos has dicho que hagamos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso lindo al Señor y honremos. Aleluya.